Hola y bienvenidos a esta mesa redonda denominada Desafío Juvenil para reducir la pobreza. Les saluda Teng Ying desde nuestro estudio en Beijing. En el horizonte cercano tenemos las dos sesiones, el momento clave del año en el que los legisladores y asesores políticos de China debaten las prioridades para el desarrollo socioeconómico del país, y por eso hoy ponemos el foco en uno de esos temas centrales, el alivio de la pobreza, visto desde una perspectiva joven, internacional y profundamente práctica. En el año 2025 se celebró el Concurso Internacional de Alivio de la Pobreza, una iniciativa impulsada por la Universidad de Tsinghua junto con instituciones de educación superior de América Latina, que reunió a estudiantes, académicos y jóvenes del sector privado de China, Brasil, Chile y Perú. A lo largo de varias etapas, desde competencias académicas hasta experiencias de campo, los participantes analizaron, debatieron y diseñaron soluciones concretas frente a uno de los grandes desafíos del mundo actual. En enero de 2026, los jóvenes latinoamericanos ganadores del concurso llegaron a China para conocer de cerca cómo se implementan las políticas de alivio de la pobreza, cómo se articulan el gobierno, las comunidades, las universidades y las empresas, y qué lecciones pueden servir de referencia para la realidad latinoamericana. En el programa de hoy vamos a conocer sus reflexiones tras este viaje a China, pero antes queremos escuchar la perspectiva de una joven china que acompañó a parte de estos estudiantes durante su recorrido por el país. Le damos la bienvenida en el estudio a Esther Kang Yujing, reportera de CGTN en español. Gracias por acompañarnos, Esther. Hola, un placer. Bueno, para empezar, ¿cuáles diría que son los principales logros de China en la reducción de la pobreza? Los esfuerzos de China para reducir la pobreza han significado un logro significativo. A casi 100 millones de personas en zonas rurales han salido de la pobreza, alcanzando la meta de reducir la pobreza de los objetivos de ONU 10 años antes de lo previsto. Y este logro no solo representa un avance en cifras, sino una transformación integral. Por ejemplo, se han fortalecido las garantías básicas como la educación, la atención médica, la infraestructura, por ejemplo. Y las prácticas de reducción de la pobreza de China aportan soluciones y fortalecen a los esfuerzos globales de reducción de la pobreza. Bueno, y más allá de las cifras y de los resultados, ¿qué elementos considera que pueden servir como referencia para otros países del sur global, sobre todo para América Latina, tomar en cuenta? El valor fundamental de la experiencia de China en la reducción de la pobreza no reside en su modelo replicable, sino en su lógica de gobernanza aplicable. Por ejemplo, identificar con precisión las causas profundas de la pobreza y desarrollar soluciones a medidas basadas en las condiciones locales y garantizar una inversión sostenida de recursos. Y por supuesto, esto no se trata de un enfoque imitador, sino un intercambio de experiencias que respeta las condiciones de cada país. Claro, hay que basarse en las condiciones de cada uno de los países. Y en lo personal, ¿cómo fue el viaje a Jiangsu? Excelente. Y fui con mucho frío fue. Sí, ¿no? Con mucho frío aquellos días. Sí. Fui a Jiangsu, fui a Nanjing, en la provincia de Jiangsu, con el campamento para el alivio de la pobreza, organizado por la Universidad de Tsinghua. Y este viaje permitió a los jóvenes latinoamericanos adquirir una comprensión más tangible de la reducción de la pobreza de China. Lo más evidente es que la reducción de la pobreza no solo se basa en las cifras,
sino en los cambios de la vida cotidiana de los locales. Por ejemplo, desde industrias de cultivos hasta crianza adoptadas a cada pueblo, a condiciones locales, hasta el comercio electrónico y las ventas en vivo que aprovechan ventajas de Internet. Los residentes locales cuentan con canales estables o sostenibles para aumentar sus ingresos. Y al profundizar en este tema, comprendí que el fin de la pobreza no es tampoco el final del camino. No. Muchas aldeas están transitando hacia la revitalidad rural y fortaleciendo sus industrias, mejorando la gobernanza y avanzando de manera constante hasta metas de desarrollo rural de mayor cantidad. Y Esther, de las reacciones que ha observado de los participantes de la delegación a Jiangsu, ¿qué fue lo que más le llamó la atención? Durante este viaje he entrevistado a muchos alumnos y profesores de las universidades de Chile y lo que más le llamó la atención fue que en cada pueblo de este distrito de Gaochun de Nanjing cuenta con su propia industria. Por ejemplo, este lugar con el Museo de Porcelana, otro pueblo con el Museo de Cangrejo. Y cada museo representa su industria única de este lugar para evitar una competición entre estos pueblos. Y estas industrias también se puede ganar mejores vidas para sus locales y los locales también pueden aprovechar de estas industrias para mejorar su calidad de vida. Así es, eso fue lo que más le compartieron sobre las observaciones ahí en Jiangsu. Sí, y también dice que este modelo también sirve mucho como referencia para América Latina. Hacemos una breve pausa y enseguida regresamos con esta mesa redonda. Volvemos a la mesa redonda denominada Desafío Juvenil para reducir la pobreza. Con las ideas que nos compartió Esther Kangyujin como punto de partida, damos paso ahora a los testimonios de universitarios, académicos y jóvenes del sector privado latinoamericano que participaron en el concurso y que vivieron esta experiencia directamente sobre el terreno. Antes de llegar a China, muchos de ellos tenían ideas preconcebidas tanto sobre la pobreza como sobre el propio país. Esto fue lo que cambió después de ver, preguntar y convivir. La pobreza es un problema que está en todos lados y es un problema que es multidimensional, o sea que se vive en diferentes ámbitos, en diferentes áreas, en diferentes dimensiones y es un problema que hay que buscarle soluciones, pero tiene que ser de manera conjunta. Yo conocía un poco la realidad de China, he viajado en lugares rurales, en lugares mucho más modernos, conozco unas realidades muy diversas y honestamente también conozco cómo se ha llevado a cabo el proceso de superar la pobreza acá en China. Siento que ha sido un proceso magnífico. Honestamente, yendo a los museos de cómo se ha desarrollado, viendo a la gente, hablando con ellos, viendo cómo vivían sus antepasados y cómo ellos están viviendo ahora, siento que es un problema que se ha abordado de una manera que realmente es digna de admirar y de aprender de ella. Siento que China nos puede enseñar mucho, nosotros podemos aprender mucho de China. Y a su vez podemos empezar a ver qué problemas nosotros tenemos similares a China para poder quizá abordarlo de una forma conjunta. Porque la pobreza está en todos lados y en todos lados se vive de forma similar. Así que las soluciones igual pueden ser directamente o similares el uno al otro. Antes de este viaje a China había escuchado que
el país había sido capaz de sacar a mucha gente, muchos millones de personas de la pobreza. No me imaginaba de qué forma ni cómo se veía eso. Suponía tal vez como pobreza la falta de vivienda, la falta de estudios, la falta de electricidad, por ejemplo, y me sorprendí en China al ver cómo han trabajado en la superación y el alivio de la pobreza. Honestamente, en base a mi experiencia, yo desde que llegué a China por primera vez, la primera vez que visité China, todo fue diferente. Realmente todo fue diferente, empezando, bueno, por la lengua, el lenguaje, el idioma, que al final fue lo de menos. La gente, la cultura, aprendí una China que yo nunca había esperado poder conocer. No tenía ninguna imagen de China anteriormente, sino que había conocido a gente china, pero jamás me había relacionado con ellos. Cuando llegué a China me di cuenta que es un mundo nuevo. Yo realmente les decía a mis amigos allá en Chile, estoy en un mundo completamente diferente. Todo funciona diferente, la gente es distinta y honestamente, si puedo decir algo que me gusta mucho de China, son las personas. En China yo siento que nunca había pensado que las personas podrían ser tan cercanas, tan amables con uno y tan preocupadas. Yo siento que ese espacio de relacionarse con el otro ha sido una experiencia maravillosa acá. Y yo creo que eso también nos hace poder aprender mucho más sobre la cultura y cómo también podemos avanzar un poco como sociedad. También siento que algo que no me esperaba mucho es el tema de el cómo se vive la seguridad acá. Nunca había estado en un lugar tan seguro en mi vida. Y he viajado por varios países, pero siento que acá en China el control que tiene como de identidad y de muchos aspectos, realmente a nosotros nos hace sentirnos que estamos en un lugar que nunca vamos a tener algún problema. Todo se va a encontrar, todo tiene solución y la gente está muy dispuesta a ayudarte. Realmente las personas han sido algo que yo puedo decir, esto es diferente. Fuimos a una empresa que trabaja con carnes, distintos tipos de carne y distintos productos alimentarios aquí en la región de Nanjing, y me sorprendió bastante su modelo, pues nos enseñaban cómo en ese lugar se producía la carne, al mismo tiempo tenían un espacio de innovación, de investigación, también de venta, y ellos mismos hacían posteriormente el e-commerce y la venta de los productos. Entonces, el ecosistema, la lógica de ecosistema de producción y que todo esté planificado, me parece realmente muy bien pensado, es muy eficiente y se puede pensar a largo plazo un desarrollo integral. Y creo que ahí me di cuenta qué realmente significaba el modelo chino. Y considero de que China es un país que le da mucha importancia al trabajo duro y recibe mucho financiamiento para su educación, para la educación de los jóvenes. Creo que con Perú y con otros países de Latinoamérica tiene grandes diferencias culturales y Perú y otros países de Latinoamérica, por suerte nuestra, hemos recibido grandes recursos, minas o otros minerales, pero a veces nos olvidamos de la importancia de innovar y desarrollar. Y creo que es algo que podríamos aprender un poco más sobre acá en China. La gran pregunta que surge después es inevitable. ¿Se puede aprender de China sin copiar su modelo? Los participantes coinciden en que la clave está en la adaptación, desde la integración productiva hasta la organización comunitaria. Estas fueron algunas de las experiencias que más los marcaron. Veamos. Y honestamente no puedo decir que el modelo chino es completamente aplicable a Latinoamérica, porque si bien, bueno,
realmente siento que China ha hecho las cosas de una forma magnífica. Nosotros tenemos una historia y una cultura que igual es muy diferente a la de China. Lo que sí podemos hacer es aprender de ella. No creo que el modelo sea completamente replicable a la realidad latinoamericana, ya que somos personas, culturas diferentes. Y también el modelo de desarrollo que hemos experimentado a lo largo de los años también varía mucho. Pero siento que el aprendizaje mutuo es una herramienta muy importante y que el modelo China nos puede enseñar mucho en aspectos que nosotros, a considerar aspectos que nosotros nunca consideramos y también adquirir herramientas que nosotros no hemos pensado en ni siquiera a crear o usar. Había escuchado que el modelo chino no sirve para América Latina, pues son formas de gobierno distintas. Entonces sí lo había escuchado. Sin embargo, estando aquí en China, creo que hay mucho que aprender del modelo chino y mucho que entender de sus lógicas para poder trabajar también en América Latina. De lo que he podido ver y conocer de la cultura china, creo que lo que más se podría adaptar a Perú o lo que más necesitamos es una buena organización estatal. Los programas están y son muchas veces parecidos a los que se impulsan acá en China, pero creo que el seguimiento hasta que el programa pueda desarrollarse de una manera óptima es lo más diferente con los proyectos estatales en Perú para aliviar la pobreza, por ejemplo, en zonas rurales. Por otro lado, creo que sería muy importante también la organización comunitaria que tienen acá y cómo la transparencia en las operaciones genera una confianza en la comunidad muy importante para realizar proyectos sociales y desarrollo. Primero que nada, entre los proyectos que más me sorprendió fue el de revitalización de agricultura. Este es un intento evidentemente alineado con el plan de desarrollo de China, pero que también podemos ver que es de mucha necesidad, no solamente en Perú, sino en países como México, otros en América Latina, donde se ha desatendido la agricultura en favor de promover cierto tipo de desarrollo, comercio, industrias, y se ha dejado olvidado de cierta forma el campo. Entonces, esta iniciativa que observamos fue un gran esfuerzo apuntalado por la universidad, por grupos de estudiantes, quienes tuvieron esta idea de cómo poder complementar su ingenio tecnológico, su preparación académica con las necesidades del campo. Es por eso que nos encontramos hoy en este lugar para que nos mostraran la tecnología, no solamente tecnología que han implementado por parte y con apoyo de la universidad, sino esta organización y colaboración que hay entre universidad, estudiantes, empresas privadas y también el gobierno en diferentes niveles. Entonces, esto podría ser aplicado en el caso de Perú. Si bien hay algunos retos, tal vez en el caso de poder obtener apoyo por parte del gobierno, de nuevo no hay que descontarse que el gobierno tiene representación de diferentes niveles. Y en el caso de aquí vemos la gran actividad que hay del gobierno local y que ellos son quienes están colaborando con la empresa y con los estudiantes directamente. Yo creo que, el sistema educativo acá en China es muy interesante. Algo que nunca había pensado que podía existir y que se aplica mucho acá y en mi país no pasa, son por ejemplo, el sistema que se ocupa con el celular. En China acá todo se hace a través del celular, todo es digitalizado. Incluso en las zonas más rurales todo se paga como por medio de Alipay, WeChat, y eso realmente a mí me sorprendió porque en Chile, incluso en las grandes ciudades, nosotros aún no ocupamos efectivo o tarjeta. Incluso la tarjeta ahora está reemplazando un poco más el efectivo, pero nunca podemos pensar cómo pagar directamente todo con celular. Incluso lo que es transferencia, lo que es hacerlo directamente con el celular, igual es algo que se hace muy poco. Especialmente en los grandes comercios eso no hay. Y acá en China llegar a un mundo en el que raramente igual se aceptan tarjetas y no hay efectivo para nada, yo creo que esa es una diferencia crucial.
Y también algo que me sorprendió mucho en ese aspecto, que he tenido la oportunidad de viajar a zonas más rurales de China, es que incluso en las zonas más rurales, en la zona que existe pobreza, porque la pobreza igual existe, esta digitalización de la sociedad también ha llegado. Y eso es un aspecto que yo puedo admirar en el sentido de cómo se combate y cómo se avanza en el sentido de la aliviación de la pobreza. Considero que no hay ningún proyecto o programa que no podría funcionar en el contexto peruano. Solo habría que ver y habría que determinar cómo adaptarlo a la realidad de cada comunidad o de cada provincia del Perú, ya que creo que el contexto chino tiene muchas similitudes con el contexto peruano. Entonces, mientras se adapten los proyectos, la tecnología y la visión, creo que no había ningún problema conseguir los pasos de los proyectos chinos. Creo que es muy importante tener el apoyo externo de países y comunidades que han desarrollado proyectos o han desarrollado su cultura, su sociedad de una manera óptima. Entonces, el poder tomar como ejemplo esos proyectos, estos países que están un poco más avanzados que nosotros, no es algo malo, siempre y cuando se adapte y se moldee el proyecto, se moldee la solución a lo que necesita el Perú. Mientras se haga ese proceso de adaptación, no copiar por copiar, no hacerlo igual, sino adaptarlo, creo que no hay ningún problema en coger ejemplos extranjeros y moldearlo con nuestras soluciones propias. Pero el concurso no se limitó a la observación. Para muchos jóvenes esta experiencia se convirtió en un punto de partida. ¿Qué proyectos quieren construir ahora y por qué América Latina necesita mirar también hacia el sur global? Veamos sus comentarios. Con respecto a nuestros planes o qué pensamos construir a partir de ahora, bueno, yo como profesora en la Universidad del Pacífico, buscamos integrar a nuestros estudiantes a este tipo de programas donde puedan aprender muchísimo más de tanto la tecnología, valores, costumbres en otros países, sobre todo un país como China, donde se ha demostrado cómo se ha salido de la pobreza, donde no hace muchas décadas había una pobreza muy, muy grande en la población, y poder ver cómo lineamientos tanto del gobierno como también iniciativa privada han logrado sacar al país de la pobreza. Es un esfuerzo que se ha hecho de manera complementaria con otro tipo de actores, entonces que puedan ver esto los chicos, sobre todo después de este tipo de experiencias, regresan muy motivados a casa, con muchas ideas. Hemos visitado fábricas también de noodles, fábricas de zapatos, que los ha inspirado a ellos tanto a emprender por su parte como también qué otro tipo de proyectos colaborativos pueden realizar con empresas privadas y también con sus compañeros en otras universidades. Creo que después de esta experiencia, de este viaje cultural, estamos mucho más fuertes y convencidos de que la solución es la misma, ¿no? Intentar cultivar juntos un mejor futuro para el Perú desde el diálogo, la comprensión y el trabajo conjunto. Por parte de nuestro equipo, del equipo YACTA, nosotros creo que simplemente hemos visto todo lo que se hace aquí con el tema de la agricultura, de las pequeñas comunidades como la que hemos visitado en Zili, y creo que nuestro proyecto está muy bien enfocado y se puede recoger mucho de lo que se hace con los líderes locales, universidades, empresas y gobierno para que la comunidad salga adelante. Entonces creo que nuestro proyecto está bien enfocado y simplemente este viaje nos ha dado mucho más fuerza para seguir intentando cambiar el Perú y poniendo nuestro granito de arena, como decimos nosotros. Respecto a mi proyecto, algo que yo cambiaría es capacitar más a las personas y no solamente darles los recursos para que puedan salir de la pobreza, sino poder capacitarlos más. Me encantaría que existiera una alianza entre la Escuela de Negocios y Economía de la Universidad de Tsinghua y sus otras facultades, ya que son maravillosas facultades, con toda Latinoamérica, para poder mejorar así cada vez más el capital humano allá.
Y un último consejo que le daría a todos los jóvenes de allá de Latinoamérica es que se esfuercen, porque realmente después es recompensado este esfuerzo. Yo creo que el éxito es fruto de la dedicación y la suerte. Sobre por qué América Latina necesita mirar más allá de Occidente, pienso que nos encontramos en un momento donde es necesario que nosotros desde nuestros hogares en América Latina, desde nuestra posición única, conocemos mejor que nadie nuestras necesidades y podamos colaborar, podamos reunir diferentes perspectivas para poder venir con nuevas soluciones y proyectos sin esperar a que llegue otro tipo de actores a imponer sus ideas, que si bien se puede aprender, importa mucho el tipo de postura que tomamos ante estas situaciones. Entonces, al ver este tipo de intercambios, cómo los chicos se sienten motivados, evidentemente regresan no a ser espectadores, no a ser personas esperando una respuesta, apoyo por parte de otros organismos, sino que ellos regresan con estas ganas renovadas de emprender y de sentir que sí se puede, a pesar de las limitaciones que pueda haber en el país, en nuestro contexto, pero nuevamente son muy valiosas este tipo de experiencias que ojalá podamos seguir cultivando entre ambos países. Si pudiéramos lanzar un proyecto de lo que hemos visto en una comunidad del Perú, yo creo que sería muy importante dos cosas principalmente. El tema de la unión entre el gobierno, comunidad y universidades para poder tener espacios de educación. Creo que lo más importante y una de las carencias que tiene el Perú en todas sus provincias y hasta en la capital es el acceso a una educación de calidad. Entonces, que universidades tan prestigiosas y grandes como la Universidad de Tsinghua se preocupe de esa manera en aliviar la pobreza desde la educación, creo que es algo que le falta mucho al Perú. Por otro lado, todos los pequeños proyectos que he visto y los negocios, como por ejemplo este pequeño resort en el que estamos actualmente, creo que podrían adaptarse muy bien al modelo peruano, podrían adaptarse muy bien a muchas comunidades del Perú, principalmente tal vez de la sierra, como cercanas a Ayacucho, a Huancayo, y tal vez algunas en la selva también, como Madre de Dios, Iquitos, estos pequeños campos y el desarrollo local de empresas locales, creo que es muy importante para que se pueda tener turismo, se pueda poner actividades económicas y que al final todos crezcan como comunidad, ¿no? Creo que eso es una de las cosas más importantes también. Y bueno, como mencioné, el tema de las colaboraciones entre universidades y hasta entre organizaciones internacionales, creo que es de suma importancia para el desarrollo local. Creo que sería muy importante tener los Poverty Alleviation Camps que tiene la Universidad de Tsinghua en distintas partes y en distintas comunidades de la nación de China, ¿no? Tratar de hacer eso en Perú con universidades locales, tal vez adaptando el modelo de la Universidad de Tsinghua a nuestra realidad, sería de suma importancia para el desarrollo en la educación que, como ya he mencionado, considero que es una de las cosas más importantes para el desarrollo del país. Realidades distintas, contextos diferentes, pero una idea en común. El alivio de la pobreza no es una fórmula única, sino un proceso que se construye con diálogo, adaptación y cooperación. Desde la mirada joven, China y América Latina identifican espacios de convergencia para abordar desafíos comunes del desarrollo. Nuestro agradecimiento a todos los jóvenes por sus aportaciones y de igual manera a Esther Congyujin por compartir su experiencia con nosotros. Muchas gracias, Esther. Muchas gracias. Amigos, con esto concluimos la primera parte de la Mesa Redonda. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima edición.